Virgil van Dijk lleva 65 partidos consecutivos sin completar un solo tackle deslizante. Y eso no es un accidente, ni una coincidencia, ni una racha estadística sin significado. Es la expresión más precisa de una filosofía defensiva que el fútbol moderno todavía no sabe cómo apreciar del todo. Un hombre de casi 2 metros, con una rodilla reconstruida quirúrgicamente y 34 años encima, que juega en la mejor liga del mundo, como capitán del club más mediático de Inglaterra, y que hace su trabajo con una economía de movimiento tan extrema que sus críticos lo confunden con pasividad, con lentitud, con declive, cuando en realidad están viendo exactamente lo contrario. La versión más depurada de lo que significa defender, sin desperdiciar ni un solo gesto. Cuando el Liverpool cayó goleado ante el Manchester City, en uno de los partidos más comentados de la temporada reciente, la narrativa encontró a su culpable antes de que terminara el partido. El capitán, a punto de cumplir 35 años, cargó con el peso de una derrota colectiva, como si hubiera jugado solo en el campo. Pero lo que se perdió entre esos titulares es que Van Dijk terminó ese partido haciendo exactamente lo mismo que ha hecho durante los últimos 6 años. Leer el juego antes de que ocurra. Cerrar espacios antes de que se abran. Obligar a los atacantes a tomar decisiones equivocadas sin tocarlos. El problema no fue Van Dijk. El problema fue que nadie sabe cómo contar lo que hace cuando lo hace bien. Para entender por qué es diferente a todo lo que el fútbol ha producido en su posición, hay que empezar por una regla que suena simple, pero que tiene consecuencias técnicas enormes. Si tienes que hacer un tackle deslizante, ya cometiste un error. No el tackle en sí, sino todo lo que ocurrió antes. El posicionamiento tardío, la lectura que llegó un segundo después de lo necesario, la decisión de presionar en el momento equivocado. El tackle deslizante no es una solución, es la confesión de que algo salió mal antes. Y Van Dijk ha construido toda su carrera alrededor de la idea de que ese momento puede eliminarse casi por completo si el trabajo previo se hace con la precisión suficiente. Pero Van Dijk no siempre fue este jugador. En los últimos meses de su etapa en el Groningen, cuando su nombre no significaba nada fuera de los Países Bajos, recibió una tarjeta roja directa por un tackle deslizante tardío y temerario que resumía, con una claridad brutal, todo lo que todavía no había aprendido. No fue solo la expulsión lo que importó, fue lo que reveló sobre un jugador que todavía reaccionaba en lugar de anticipar, que cubría sus errores de lectura con la violencia del lanzamiento desesperado. Y lo que hace aún más interesante esa historia es que nadie quería darle la oportunidad de cambiar. El Ajax recibió el ofrecimiento de sus representantes y sus ojeadores respondieron con un diagnóstico que se convertiría en uno de los errores más costosos del fútbol europeo reciente. Demasiado lento. Ese argumento lo empujó hacia Escocia, hacia el Celtic, hacia el lugar donde la versión definitiva de este jugador tomó forma. Lo que emergió en el Celtic fue desconcertante. Van Dijk no solo defendía con la autoridad física que su tamaño prometía, sino que empezó a conducir el balón desde su propia área hasta la del rival, a progresar como si la pelota fuera una extensión de su cuerpo, y a marcar goles con una regularidad perturbadora para alguien catalogado como puramente defensivo. Ese instinto atacante que había definido su fútbol de adolescente seguía vivo. Y, para entender de dónde viene, hay que saber que Van Dijk no siempre quiso ser central. En su club local quería ser delantero, y a los 17 años creció 18 centímetros en un solo año, lo que hizo su reubicación inevitable. Pero el cerebro que aprendió a leer el fútbol como atacante siguió operando, y ese doble registro es la fuente más profunda de una inteligencia defensiva que no puede aprenderse en ningún manual. Hay incluso un momento de su época en el Groningen que lo condensa todo. En un playoff decisivo, con el equipo perdiendo, el entrenador lo mandó al campo como delantero centro improvisado. Marcó 2 goles y salvó al equipo. La llegada al Southampton fue el primer gran examen en la Premier League, y los números hablaron con una claridad que cualquier club con los ojos abiertos debió haber leído. 59 tackles exitosos en su primera temporada, sí, pero el dato verdaderamente revelador era otro: 0,6 faltas por partido, y ni una sola tarjeta roja en toda su etapa allí. En un campeonato conocido por su intensidad física, ese número era casi inverosímil,
significaba que Van Dijk ganaba sus batallas sin necesitar las herramientas que todos los demás consideraban imprescindibles. Cuando el Liverpool pagó 75 millones de libras por él, la transformación fue visible e inmediata. El sistema de Klopp operaba con una línea defensiva elevada y los laterales proyectados al ataque, lo que dejaba un espacio que en cualquier otro sistema habría requerido 3 o 4 defensas coordinados. Ese espacio se convirtió bajo la responsabilidad de Van Dijk en algo que los atacantes rivales encontraban, con una frecuencia desconcertante, completamente imposible de explotar. La razón técnica la explicó el propio Van Dijk con claridad. Si intervienes demasiado pronto, le das al atacante el espacio para superarte. Pero si esperas, si mantienes la postura y cierras los ángulos sistemáticamente, algo comienza a ocurrir en la mente de quien tiene el balón que ningún entrenador ha podido enseñar a evitar. El pánico, la incertidumbre, la sensación de que todas las opciones se han cerrado sin que nadie hiciera nada dramático. Moussa Sissoko lo vivió en la semifinal de Champions contra el Tottenham. Se encontró ante Van Dijk con la pelota en los pies y el arco en un alcance razonable. Y Van Dijk simplemente esperó. Mantuvo el cuerpo en una posición que eliminaba los ángulos favorables. Y Sissoko terminó disparando con su pierna no dominante sin que nadie lo tocara. Mbappé lo vivió en 2018, con 19 años y un mundial encima, arrancando con toda su velocidad en espacio abierto. Y Van Dijk lo guió lateralmente hasta que un bloqueo perfectamente calculado cerró la jugada sin drama. Hazard lo reconoció públicamente. Enfrentar a Van Dijk era diferente a cualquier otro duelo defensivo, porque la combinación de tamaño, velocidad y posicionamiento creaba una sensación de inevitabilidad mentalmente agotadora. Las consecuencias colectivas fueron numéricamente irrefutables. 22 goles encajados en toda la Premier League en la temporada de la final de Champions, 33 en la temporada del título de Liga. Y durante ese periodo no hubo un solo atacante que lograra superar a Van Dijk de manera consistente. Luego llegó la lesión, la rodilla reconstruida, la ausencia que le demostró al Liverpool la magnitud de lo que había dado por descontado. Pero cuando regresó, la narrativa mediática quedó atrapada en un punto equivocado, la idea de que debería estar mostrando señales de declive. Cuando esas señales no aparecieron, la acusación cambió de forma pero no de sustancia. Y mientras circulaba, Van Dijk seguía haciendo lo mismo de siempre, con la misma efectividad silenciosa. En la temporada final de Klopp, con el equipo devastado por lesiones en febrero y marzo de 2024, Van Dijk tuvo que jugar cada minuto disponible sin alternativa real. Si su juego hubiera dependido de los tackles deslizantes, esa rodilla no habría llegado al final de la temporada. La economía de movimiento que define su técnica protegió ese cuerpo de una manera que ninguna medicina deportiva podría haber garantizado con un enfoque diferente. Y en el último partido de aquella era, en la final de Copa, en el minuto 118, fue Van Dijk quien marcó el gol de la victoria. Un central, en el último suspiro, ese instinto atacante que nunca murió. En 6 años y 270 partidos con Klopp. 102 porterías a cero, 23 goles, una sola tarjeta roja directa. Arne Slot llegó con un modelo más disciplinado en el centro del campo, y la transformación de Gravenberch en centrocampista defensivo de élite le devolvió a Van Dijk los márgenes de tiempo y espacio que hacen que su lectura sea una ventaja, y no solo una característica. El contrato, hasta 2027, no es una decisión sentimental. Es el reconocimiento de que este sistema necesita esa inteligencia en su base para funcionar. Y sin embargo, cada vez que los resultados bajan, aparece la misma exigencia. Que se tire al barro, que demuestre entrega de la manera que la cultura del fútbol ha codificado como real. Lo que esa exigencia revela es una incapacidad colectiva para apreciar lo que Van Dijk representa. Porque a 34 años, con una rodilla reconstruida, comenzar a hacer los tackles que nunca hizo, no sería una muestra de compromiso, sino la manera más eficiente de destruir los años que le quedan. El central es la única posición donde todavía es posible encontrar jugadores de 40 años compitiendo al más alto nivel europeo, porque las demandas físicas, cuando el juego se entiende correctamente, no son las que el imaginario popular les atribuye. Maldini lo articuló como principio. Van Dijk lo vive como práctica diaria, en silencio,
sin lanzarse al suelo, ganando duelos que nadie registra contra atacantes que salen del campo sin entender qué fue exactamente lo que los detuvo. Cuando llega al punto de compromiso extremo, su porcentaje de éxito en el tackle supera el 65%. No los evita porque le falte técnica, los evita porque entiende que el fútbol inteligente no debería necesitar llegar a ese punto con la frecuencia que todos asumen como inevitable. Esa es la pregunta que este hombre lleva años planteando, sin necesitar palabras. Si el fútbol tiene la capacidad de valorar lo que no puede verse, de entender que la medida más honesta de un defensa no es el tackle espectacular, sino el posicionamiento que lo hace innecesario. Virgil van Dijk ya conoce la respuesta. Solo está esperando que el resto del mundo la alcance.